Buenas noches, les saludo hermanos, con la paz del Señor Jesús. Puede abrir su Biblia y en caso que no haya traído bíblica vamos a proyectar cada uno de los versículos y vamos a comenzar con 1 Corintios 10, 16. Solamente la primera mitad del versículo dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Este versículo fue el que inspiró para la construcción de este mensaje. Aquí se nos menciona simplemente al pasar que hay una copa que se nos imparte, o una copa que nos imparte realmente una enorme y una sublime bendición por medio de la muerte de Cristo. Y a su vez también se nos dice que es una copa que nosotros bendecimos, en el sentido de que jamás vamos a dejar de agradecer al Padre por esa copa que Él nos ha provisto. Pero ¿cómo ha llegado esta copa a nuestras manos? ¿Cuál es el trasfondo? ¿O cuál es el contexto que tiene esta historia? Bueno, eso es precisamente lo que queremos abordar en esta meditación. Vamos a orar. Señor Jesús, estoy parado, Señor, delante de tu iglesia como un hombre débil, que no termina de entender y comprender, Señor, la grandeza de tu obra. No hay palabras, Señor, que puedan definir o explicar tu amor, tu misericordia. No hay palabras que puedan expresar tu obra hoy, Señor. No hay lenguaje que valga, Señor. No hay palabras que puedan realmente describirte en tu grandeza, en tu magnificencia. No hay palabras, Señor. Pero permíteme hoy que mi torpe boca pueda de alguna manera expresarse, Señor, delante de tu iglesia. No estoy aquí porque confío en mí mismo, sino en ti y en tu poder y en tu Espíritu Santo. Te ruego que pongas las palabras en mi boca. Te ruego, Señor, que hables hoy a tu iglesia. Ellos no se han reunido para verme a mí, no se han reunido para ver a ninguno de nosotros. Oh Señor, que esta reunión tenga el provecho y cumple el propósito por el cual, Señor Jesús, ha sido trazada. Sé, Señor, en mí en esta noche, te lo ruego. Imparte, Señor, de tu gracia, de tu espíritu, de tu virtud. Bendice a tu iglesia, abre los oídos de mis hermanos. Acomoda las expresiones y las palabras en mi boca en el nombre santo de Jesús el Cristo. Amén, Señor. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, que significa prensa de aceite. Entonces llegó Jesús a un lugar que se llama prensa de aceite y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Lucas 22:41, refiriéndose al mismo evento, escribe: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Tantas veces he leído este pasaje y aún considero no comprenderlo, no en la profundidad de lo que este texto expresa. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró tener poder para enfrentar la braveza del mar, el viento, y sosegar ese poderío. Entonces la violencia de la naturaleza no era un problema para él. Se paró frente a endemoniados que tenían una fuerza descomunal, que podían romper cadenas, podían romper grilletes. Sin embargo, con su autoridad, él los subyugó. Entonces la fortaleza de las huestes espirituales enemigas no representaban para él ningún problema. Se paró frente a las diversas clases de enfermedades y las reprendía, y las enfermedades huían de su presencia. Las enfermedades no significaban un problema para él. Se paró frente al mismo Satanás y con el poder de su palabra lo sometió bajo sus órdenes. El príncipe de las tinieblas no podía detenerlo. Le dio órdenes a personas que habían muerto, y éstas inmediatamente salieron caminando del sepulcro. Entonces la muerte no era un problema para él. Habló con denuedo frente a las autoridades, nadie podía resistirle. De su misma boca, refiriéndose a su vida, dijo en Juan 10:17, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Pero por primera vez en este jardín llamado Getsemaní, algo desconcertante está sucediendo con él. Está entristecido y está angustiado sobremanera. Literalmente le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Luego, mientras oraba con agonía e intensidad, su cuerpo empieza a sufrir una hematidrosis, que es sudor con gotas de sangre. Nunca antes él había experimentado debilidad física en su carne. Su carne estaba exenta de las afecciones y de las enfermedades, porque él no tenía pecado. Pero por primera vez su carne experimenta un debilitamiento físico. Está orando con agonía. Y del griego esta palabra tiene que ver con lucha, tiene que ver con contienda. Esta oración que él está haciendo allí en Getsemaní es como un combate que él está sosteniendo con todas sus fuerzas. En la carta a los Hebreos, refiriéndose al mismo evento, Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí las palabras ruegos y súplicas con gran clamor tienen que ver con gritos. Las palabras ruego y súplica con gran clamor tienen que ver con gritos. Sí, hermanos, él está orando con lágrimas y en parte está orando a gritos. En aquel jardín llamado prensa de aceite,
Él está contendiendo y Él está luchando a través de esa oración. Y la tensión de tal oración agonizante hace que sus capilares de la piel revienten. Empieza a sudar gotas con sangre. Probablemente su presión sanguínea está desbordada. Su corazón, probablemente como si estuviese por reventar. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Él en otras ocasiones había orado, en otras ocasiones había sentido tristeza. Pero lo que sucede en este jardín es diferente. Dicho de otro modo, lo que realmente sucedió allí en ese jardín llamado prensa de aceite, no lo vamos a comprender probablemente nunca, porque no nos damos una idea de lo que verdaderamente está sucediendo allí. Orando, Jesús dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Evangelio de Marcos dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta esta copa. Entonces allí Jesús tiene una copa en sus manos. Tanto como que Él tiene que beberla, como que tanto que va a ser vaciada encima de Él. Pero esa copa no es suya, sino es la copa de ira de Dios destinada para todos nosotros. Todos nuestros castigos de manera particular están concentrados en esa copa de ira. Pero en ese momento, de alguna manera Dios ha dispensado los tiempos y ha puesto esa copa en las manos de su Hijo. Y antes de beberla, antes de que esa copa caiga sobre Él, Él de alguna manera está diciendo: Padre, si no es tu voluntad, arranca esta copa de mis manos, porque estoy a punto de renunciar a mi santidad y ser envuelto por el pecado ajeno. Voy a ser separado y cortado de ti. Tomaré el lugar de los malditos y cargaré con la maldición de ellos. Seré aplastado con tu castigo y beberé del cáliz amargo de tu ira, pero haré esto solo si es tu voluntad. En ciertas ocasiones registra la Biblia que cuando Él oró, de los cielos se corrieron las cortinas de las nubes y una voz divina y esplendorosa salía y decía: Este es mi Hijo amado. Pero en esta ocasión los cielos permanecieron cerrados. No hubo respuesta divina para Él. Él está en esa prensa de aceite. Él está en ese jardín de Getsemaní. Y no había otra manera. No había otra forma diseñada por Dios para poder expiar los pecados ajenos. La copa de la ira de Dios, esa copa que Él preparó para sus enemigos, pensando en nosotros la preparó. Cuando trazó esa copa de ira, la hizo pensando en nosotros. Pero de alguna manera la puso en las manos de su Hijo unigénito. El castigo de millones de personas está en esa copa. Millones de formas de castigo están trazadas en esa copa. Los castigos que tú te mereces, los castigos que yo me merezco. Están en esa copa. Nadie podrá explicar jamás lo que Jesús experimentó en ese huerto en Getsemaní esa noche. Su angustia en aquel jardín no tenía nada que ver con el temor carnal de los azotes. No tenía nada que ver con la humillación y con la corona de espina y con los escupitajos. No tenía nada que ver con que le iban a arrancar pelos de la barba. No tenía nada que ver con que lo iban a desnudar. No tenía nada que ver con el tormento psicológico de la cruz. En varias ocasiones Jesús anunció su muerte y sin temor dijo que iba a morir en una cruz.
Pero ahora él está bebiendo el cáliz de la ira de Dios, bebiendo el juicio de Dios, está bebiendo el sufrimiento, dolor, agonía y todo el furor implacable del juez justo que él mismo, Dios, trazó para la maldad. Esa copa jamás fue diseñada para su hijo, pero él en su beneplácito la puso en sus manos. Si tengo que ilustrarlo de alguna manera, todas aquellas maldiciones pronunciadas en el monte Ebal están en esa copa. Maldito el que practica la idolatría en oculto, maldito el que deshonra a su padre y a su madre, maldito el que acciona mal contra su prójimo, maldito el que hace errar a los ciegos, maldito el que hace injusticia con la viuda y el huérfano, maldito el que comete adulterio y fornicación, maldito el que se ayunta con animales, maldito el que comete incesto, maldito el que daña a su prójimo, maldito el que recibe soborno, maldito todo aquel que transgrede la ley de Dios. Y todas esas maldiciones de alguna manera están concentradas en esa copa que está en la mano de Jesús, en ese huerto en Getsemaní. Y todas esas maldiciones fueron derramadas sobre él. Él bebió de esas maldiciones. Entonces Jesús no está angustiado en ese huerto por algún dolor físico que él va a padecer. Él no tiene temor de los hombres de ninguna manera. Él no está pensando en que los clavos le van a doler en las manos. Se trata de algo muy superior. Se trata de que él va a beber el cáliz de la ira de Dios. Él va a ser separado de su Padre. Y es obvio que nosotros no entendemos esto porque nacemos en pecado. No tenemos idea de lo que es ser separado de Dios, porque nosotros nacimos separados de Dios. Pero Él no. Él y Dios son uno. Y ahora Él está siendo separado de Dios. Él va a ser cortado de la presencia de Dios. Él va a ser muerto y va a ser una hora oscura. Pero no es Satanás el que mató a Jesús. Dios lo hizo. Su propio Padre lo mató por causa de haber trazado para nosotros la salvación. Le costó el precio de su Hijo, el Cristo, el Santo, el sin pecado. El único hombre que complacía a Dios en la tierra era Él. Isaías 53, verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, escuche, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 10. Con todo esto, ¿quién quiso quebrantarlo? Jehová quiso quebrantarlo. Fue su propio Padre el que lo quebrantó en aquella cruz, con todo el peso de la ira del juez justo, implacable, no dejó nada en esa copa, se la derramó toda en la cabeza de su Hijo, hasta la última gota le dio a beber. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces toda esta situación en Getsemaní no se trata de otra cosa sino de la ira de Dios.
Y aunque no llegamos a comprender el peso de esa copa, solo podemos acercarnos a una leve comprensión o a una leve descripción de la misma por medio de lo que la Escritura habla de la copa de la ira de Dios. Permítanme leerles 5 versículos seguidos para que de alguna manera tengamos un parámetro de lo que estamos hablando. Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 7:20, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre todos los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. El Salmo 75:8 dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Está hablando de nosotros, está hablando de ti, está hablando de mí. Cuando habla de impío, se refiere a ti, se refiere a mí. Nosotros debíamos beber esa copa. Sofonías 3:8 dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgarlos. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y por último, Nahum 1:5 dice, los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. El verso 6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden, se rompen, se quiebran las piedras. Amigos, estas citas tan breves, de alguna manera, están describiendo solamente una porción de la ira de Dios, solamente una porción del cáliz de la ira de Dios frente a la rebelión. Los que bebieron de esta copa en esa ocasión murieron. Nadie de ellos sobrevivió. Nadie pudo permanecer en pie cuando Dios tomó esa copa y la derramó. En esa ocasión la derramó en ciudades, en pueblos, en diferentes naciones. Pero ahora Jesús está en Getsemaní y tiene en sus manos la copa de ira que contiene el castigo final nuestro. El castigo final de todos los pecadores. No es solo el castigo para una nación, no es el castigo para una determinada ciudad. Él tiene en sus manos el castigo para millones de personas que luego van a creer en Él. Hay una inmensidad de personas allí clamando de alguna manera, Señor, te rogamos que por favor apartes esa copa de nosotros. Te rogamos que por favor envíes a algún mediador para que nos salve. Quítala de delante de nosotros. Y probablemente el juez justo tiene solamente una respuesta para nosotros. Y de alguna manera esa respuesta podría ser la que expresa Nahum 3:5. ¿Saben cuál es su respuesta? Heme aquí contra ti, dice el juez justo.
Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Ese es el deseo del juez justo. Él sale a nuestro encuentro y va a ser implacable. Él no va a detenerse con su juicio. Él es justo y Él va a hacer justicia. Heme aquí contra ti. Y tales palabras no generan otra cosa que sino terror en mí. ¿Quién podrá resistirle? ¿Quién será aquel que se anime a pararse frente a Él y recibir ese cáliz de ira? Entonces se abre el telón y se muestra el jardín de Getsemaní. Y entonces ahora entendemos qué está haciendo Jesús allí, quebrantado de rodillas, orando de una manera tan tensa. Él mismo dice, estoy combatiendo en oración. Se abre ese telón y aparece Él como nuestro abogado. Ningún otro hombre ni ningún otro abogado se animaría a abogar nuestra causa, pero Él es un abogado diferente. Se paró frente al juez justo y dijo, dame a mí esa copa, yo la beberé toda. Y por favor no dejes ni una gota en ella, derrámala sobre mí, y que ninguna gota salpique a ellos. Y de esa manera la ira de Dios fue satisfecha, derramada toda sobre el Cristo, y una incontable multitud de almas fueron legalmente justificadas delante del tribunal, delante del sublime tribunal. Una inmensa cantidad de almas fue declarada justa, pero por la muerte de Él. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo escribe a la iglesia en Corinto en su segunda carta, en el capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y también Juan se encarga de escribir aquellas palabras que Jesús dijo. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Intercambió su sangre por la nuestra. Heredó Él nuestra muerte y nosotros heredamos su vida. Bebió nuestra copa de muerte y nos dio a beber su copa de vida. Se puso entre el juez y nosotros y recibió la estocada final de la muerte. Ese aguijón de la muerte fue enterrado en su pecho. El sepulcro gritó de alguna manera, victoria, el Cristo ha muerto. Y nubes cubrieron ese día, fue un día caliginoso, oscuro. Y antes de morir, unas últimas palabras salieron de su boca. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y de alguna manera me animo a parafrasear alguna especie de respuesta. Te desamparo porque fuiste encontrado culpable
de toda la maldición cometida por la humanidad. Te desamparo porque fuiste encontrado culpable de toda clase de mal e infracción cometida por los hombres. Te desamparo porque eres encontrado culpable de transgredir cada una de mis leyes y lo hiciste de una manera constante y desenfrenada. Te desamparo a ti para ampararlos a ellos, que no tienen posibilidad. Y en Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre como una prefigura de ese cáliz amargo de la ira de Dios, cuando él hubo tomado ese vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, murió, entregó el espíritu. Consumado es. Qué expresión tan triste, pero a su vez qué expresión tan gratificante para nosotros. Fuimos justificados por medio de él. Es como, de alguna manera es como decir, se terminó. Se ha terminado. Aquella copa de ira que tanto terror nos causaba está vacía. Ha sido derramada en la tierra. Y un hombre ha puesto el pecho adelante nuestro y la absorbió toda. Es como que la tierra se abrió y lo tragó. Fue toda puesta en el Cristo y ni una pizca de esa copa te salpicó a ti. Ni una gota. Cada gota de ella la bebió Cristo por ti. Cada gota de ella la bebió nuestro Salvador Jesús el Cristo. Y ya no hay más expresión de ira de parte de Dios hacia nosotros. El cielo ya no nos mira con cara de condena, sino ahora nos mira con cara de amistad, con cara de amigo, con cara de amor, con cara de justicia por causa de la muerte de Jesús el Cristo. Ahora, amigo, ¿cómo vas a corresponder a tan grande obra? ¿Cómo vas a corresponder con tu vida a tan grande amor? Con nada. No tenemos nada para obsequiarle. No hay nada en nuestras manos que podamos darle a favor. Nunca tuvimos nada para darle. Adentrado al mundo no le recibimos con obsequio y salido del mundo no le dimos ningún obsequio tampoco. Despreciado y desechado entre los hombres, y somos nosotros. Esos hombres que lo despreciaron y lo desecharon somos nosotros. Isaías está escribiendo de ti. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y si algo sí le dimos gustosamente, fue esa copa de ira. Tu copa se la diste gustosamente, ¿y sabes qué te dio él? Te dio su copa de gracia, te dio su copa de vida, te dio una copa llena de sangre, llena de su sangre, la cual es la garantía de una vida eterna. Entonces ahora tiene sentido también aquel texto del libro de Números, capítulo 14, verso 18, que dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo haría Dios para combinar misericordia y perdón sobre los pecadores
y a su vez tenerlos por culpable? La respuesta es Cristo. Lo hizo por medio de Cristo. Nos mostró su misericordia y su perdón por medio de imputar cada una de tus culpas y de mis culpas y ponerlo en los lomos de su Hijo y aplicar todo el peso de la justicia sobre él, declarándolo culpable para que la ira de Dios sea satisfecha. Amor e ira, justicia, juicio y misericordia, culpabilidad y perdón, condena y liberación, sentencia y justificación, todas estas cosas convergen en Cristo. Mi copa de ira por su copa de gracia, así se llama este mensaje. Este es el título que busca de alguna manera explicar esa primera cita que comenzamos leyendo, la copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión? El Salmo 116:12 que leyó nuestro hermano Facu dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Vaya gracia con la que fuimos bendecidos por Dios. Vaya copa que recibimos de Él, copa llena de sangre. Sangre preciosa, sangre invaluable, sangre divina, sangre de pacto, sangre de promesa, sangre de justificación, sangre de gracia, sangre de vida. No hay mejor bebida para la humanidad que la que ofrece esta copa. Si su copa fuera una fuente, todos los días deberíamos ir corriendo apresuradamente a beber de ella. Jesús mismo dijo que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene parte con él. Y el que come su sangre y bebe su sangre tiene vida eterna. Oh, que el Señor nos traiga en pos de Él cada día, que el Señor nos atraiga en pos de esa copa de bendición, que Él nos lleve. ¿Cuánto vale esa copa? ¿Cuánto vale ese pacto? ¿Cuánto vale esa vida? A veces cuando la gente va a los hospitales, o a veces cuando alguien de alguna manera enferma, o cuando injustamente alguien muere, las personas referidas a esta vida dicen: no, la vida no tiene precio, dicen. Nada podrá devolverle la vida a alguien que ha muerto. Evalúan esta vida en algo incalculable. Pero si esta vida terrenal es valuada así por los hombres, ¿cuánto más la vida eterna? ¿Cuánto más vale esa vida eterna con Cristo? No hay mayor bendición que haber recibido de Él esta copa de gracia. Por medio de Él nos bendijo. Por medio de ella nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios. Si nuestra copa fue muerte, su copa fue vida. Si nuestra copa fue ira, su copa fue amor. Por último, permítanme también cerrar la historia que comenzó en el Getsemaní. Este mediador bebió la copa, toda la copa de ira la cargó sobre él. Nuestros pecados fueron puestos sobre él, y la estocada final del Padre con él fue la muerte. Descendió a las partes más oscuras y más bajas de la tierra. Pero pasado 3 días, como las profecías lo anunciaban, como los salmos lo declaraban, resucitó. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el Salmo 18 de alguna manera también lo está diciendo: inclinó los cielos y descendió, los abismos de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto por su reprensión y por el soplo de su nariz. Y está actuando el Padre y dice: me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo. Fue el Padre el que mató a su Hijo y fue el Padre el que resucitó a su Hijo. Y así concluye esta historia
que tiene una copa de ira que es la nuestra, intercambiando una copa de gracia que es la suya. Levantado de los muertos, fue exaltado hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese glorioso nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahora reina, y está reinando hasta que todas las cosas sean puestas debajo de sus pies. Y los que no beben de su copa de gracia van a heredar la copa de ira. Jesús mismo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Apocalipsis 6:15, referido a lo que es la ira de Dios, dice, y los reyes de la tierra, y a los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¡Ay de aquellos que no beban de la copa de gracia de Cristo, porque recibirán todo el peso de la copa de ira, y de seguro no sobrevivirán! Incluso si alguno hay aquí hoy que verdaderamente que no está creyendo en Cristo de la manera que Él debe ser creído, corra inmediatamente a esa copa de gracia y beba de esa sangre. Y hay de aquellos que de alguna manera dicen cristianos y no viven como cristianos, sino que se burlan de la sangre de Cristo. Porque Dios mismo dice en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Somos llamados a una vida de eterna gratitud. Nuestros ojos cada día no deberían enfocarse en otra cosa, sino en Cristo. No hay mejor bendición que la que obtuvimos de esta copa. Y seríamos unos necios si permanecemos inmutables a esta gran verdad. Lo menos que podemos hacer es rendir nuestras vidas a Él, rendir nuestras vidas a Cristo y ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Si Él tan solo nos hiciera probar una gota de esa copa de ira, de seguro seríamos derribados en tierra, quedaríamos postrados delante de Él rogando clemencia y misericordia. Pero le plació librarnos, le plació darnos vidas. Ahora, ¿sabe qué? Él no recibió esa copa para que usted viva como está viviendo, sino para que su vida sea una entera entrega a Él, y para que nuestras vidas tan débiles, que en cualquier momento morimos, pero que hasta que ese momento llegue, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Los cristianos del primer siglo cambiaron radicalmente el curso de sus vidas por medio de esta verdad y dejaron una marca. Abandonaron esta tierra dejando una marca en este polvoriento mundo. Ahora es nuestro turno. Es tiempo de que vivamos para Cristo. Y en aquel libro que Él está trazando, que de alguna manera, si le place a Él, ponga virtud y espíritu, para que también nuestras vidas sirvan para alumbrar a otros. La paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a orar.
Señor Jesús, sé que estas débiles palabras no definen lo que pasó contigo en Getsemaní. Sé que estas torpes palabras no alcanzan a describir la copa de ira que tú bebiste por mí. Oh Señor, pero que de alguna manera, Señor Jesús, en aquellas palabras que has trazado hoy, quebranta nuestro corazón. Derriba esa dureza, Señor amado, que envuelve nuestro corazón. Saca la apatía que nos envuelve y vístenos de tu espíritu, de tu gracia. Atráenos, en pos de ti correremos. Señor, y antes de que hayas decidido hacernos fallecer, permítenos degustar de la plenitud de la vida cristiana y que tu nombre sea glorificado, Señor. Perdona nuestras falencias y nuestros errores y tanta debilidad hoy. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por extender tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén.